¿Alguna vez te has parado a pensar por qué los ninjas siguen ejerciendo tanta fascinación hoy en día? Aparecen en películas, anime, juegos y libros como guerreros silenciosos capaces de realizar hazañas sobrehumanas. Pero detrás de esta imagen casi mágica hay una realidad aún más impresionante y mucho más estratégica. Durante siglos, los ninjas fueron maestros de lo invisible, agentes que operaban donde la espada samurái no podía llegar. Eran espías, saboteadores y asesinos entrenados no solo en el combate físico, sino también en el control de la mente, las emociones y la percepción. Y lo más sorprendente, mucho de lo que sabían estaba registrado en un manual secreto, compilado meticulosamente para preservar su arte, incluso frente a la persecución y la extinción. Este vídeo es un recorrido por este enigmático documento, conocido como Bansen Shukai, escrito por un maestro shinobi del siglo XVII. Pero no espere una lectura seca o técnica. Lo que verás aquí es casi un mapa de la mente de un ninja, una colección de estrategias, técnicas, filosofías y visiones del mundo que dieron forma a los guerreros más temidos del Japón feudal. A diferencia de los samuráis que se guiaban por el bushido y luchaban a plena luz del día, los ninjas vivían en los márgenes, en las sombras. Su punto fuerte estaba precisamente en pasar desapercibidos. No buscaban gloria ni reconocimiento. El éxito de su misión residió en la invisibilidad, y quizás por eso, incluso después de siglos, siguen siendo uno de los mayores enigmas de la historia japonesa. Pero ¿qué es verdad y qué es mito en esta historia? ¿Realmente atravesaron paredes, desaparecieron en nubes de humo o leyeron la mente con símbolos místicos? ¿O son estas leyendas simplemente versiones románticas de habilidades reales e increíblemente prácticas que la ficción ha llevado al extremo? Para empezar a desentrañar este misterio, es necesario ir más allá de la imagen del guerrero enmascarado. Necesitamos mirar la época en la que vivieron, entender por qué existieron y, lo más importante, profundizar en el corazón del conocimiento ninja, los registros secretos que dejaron sus propios maestros. Uno de estos discos destaca por su profundidad, alcance y, por supuesto, su aire de misterio. Estamos hablando de Bansen Shukai, el mar de los mil ríos, un compendio que reúne siglos de sabiduría oculta. Y no estamos hablando de un simple libro de artes marciales. Este manual es un tratado completo sobre guerra psicológica, camuflaje, espionaje, sabotaje, supervivencia y filosofía. Un verdadero código de guerra en las sombras. Y más que eso, es el retrato de una cultura que aprendió a ganar sin ser vista. El Japón feudal era un campo de tensión constante, un archipiélago de islas montañosas, aisladas por el mar y por conflictos internos, donde el poder cambió de manos no a través de la diplomacia, sino a través de la fuerza de las espadas y las alianzas inestables. Era un mundo donde la paz era un intervalo entre guerras. Entre los siglos XV y XVII, este territorio se sumió en uno de los períodos más convulsos de su historia, la Sengoku Jidai, o Era de los Estados en Guerra. Imagínese cientos de castillos repartidos por valles y montañas, cada uno controlado por un daimyo, un señor feudal ansioso por expandir sus dominios. Los samuráis, los nobles guerreros de la época, sirvieron a estos señores con feroz lealtad, librando batallas épicas por pedazos de tierra e influencia. Pero no todo se resolvió en el campo de batalla. Cuando los muros de los castillos se volvieron demasiado altos y los ejércitos estaban demasiado bien protegidos, la guerra tuvo que adoptar otra forma, silenciosa, invisible y letal. Fue en este escenario que el ninjas, o como se les llamó originalmente, los ninja, los que se esconden, no formaban parte de la nobleza, no buscaban el honor público, pero eran indispensables en tiempos de intrigas políticas y ataques sorpresa. Actuaban como la línea invisible entre la diplomacia y la guerra abierta, y a menudo su trabajo era lo que determinaba la victoria o la caída de un clan. El apogeo de los ninjas tuvo lugar entre los siglos XVI y XVII, exactamente cuando el caos de Sengoku Jidai alcanzó su apogeo, pero fue precisamente al final de este periodo, con el inicio de la unificación de Japón bajo el shogunato Tokugawa, cuando la amenaza de desaparición del conocimiento shinobi se hizo real.
El nuevo gobierno buscaba centralizar el poder, pacificar el país y suprimir cualquier fuerza que escapara de su control, y los ninjas, amos de lo indomable, encabezaban esa lista. Por tanto, preservar el conocimiento se ha convertido en una cuestión de supervivencia cultural. Fue en ese momento que los maestros shinobi comenzaron a registrar en secreto lo que se había transmitido oralmente durante siglos. Sabían que si no lo hacían, todo lo que habían aprendido, todo lo que los hacía únicos, se perdería en las sombras de la historia. Uno de estos maestros fue Fujibayashi Nagato no Kami, quien reunió el legado de los clanes Iga y Koga, las dos mayores tradiciones ninja, y lo condensó en un único e impresionante documento, el Bansen Shukai. Entre tantos nombres ocultos por la niebla de la historia ninja, uno destaca no por la cantidad de enemigos derrotados, sino por el legado conservado, Fujibayashi Nagato no Kami. Si bien muchos shinobi vivieron y murieron sin dejar rastro, Fujibayashi fue el vínculo entre el pasado secreto de los ninja y la posibilidad de un futuro donde sus técnicas no fueran olvidadas. No era un guerrero escénico, sino más bien un guardián de la memoria, y quizás el más importante responsable de mantener viva la esencia del ninjutsu. Su origen está ligado al clan de Kada, una región montañosa y de difícil acceso, perfecta para el entrenamiento y desempeño de guerreros de las sombras. Durante siglos, los shinobi Iga se han especializado en técnicas de infiltración, camuflaje, sabotaje y recopilación de inteligencia. El conocimiento se transmitió de generación en generación, a menudo en forma de proverbios, entrenamiento secreto y demostraciones prácticas. Pocos se atrevieron a escribirlo. Después de todo, la escritura podría caer en las manos equivocadas, pero Fujibayashi comprendió el mayor peligro, el tiempo. A principios del período Edo, con el establecimiento del shogunato Tokugawa y la relativa paz que siguió, cesaron las guerras de clanes y con ellas la demanda de servicios ninja. Muchos maestros murieron, otros ocultaron sus identidades. El conocimiento se estaba agotando lentamente. Fue entonces cuando tomó una decisión arriesgada pero visionaria: sistematizar el ninjutsu, reunir cada fragmento que pudo encontrar y organizar el conocimiento antiguo en un tratado escrito. Así nació Bansen Shukai, uno de los documentos más completos sobre el arte shinobi. Pero Fujibayashi no solo escribió como técnico militar, pensaba como un estratega cultural. Recopilando las técnicas de los clanes de Kada y Koga, cosió el tapiz de una tradición que podría haber desaparecido. Su trabajo se realizó en secreto, cuidadosamente estructurado en volúmenes temáticos que cubrían todo, desde tácticas de guerra hasta filosofía de vida. Fujibayashi sabía que estaba jugando con algo delicado. Revelar demasiado podría ser peligroso, pero también sabía que el verdadero poder del conocimiento reside en su transmisión. Entonces, en lugar de crear un manual para principiantes, hizo algo mucho más ambicioso: un código de conducta y supervivencia para aquellos que vivirían al margen de la historia, como él. Al abrir las páginas de Bansen Shukai, la sensación es de cruzar un portal. No es solo un manual técnico o una colección de tácticas de guerra. Es casi como entrar en un mundo aparte, donde cada línea fue escrita con la intención de instruir, preservar y al mismo tiempo ocultar. El nombre, que puede traducirse como Mar de los Mil Ríos, ya revela su propósito: reunir las múltiples corrientes de conocimiento shinobi en una única obra monumental. Y eso es exactamente lo que hizo Fujibayashi. El Bansen Shukai está dividido en 22 volúmenes organizados en dos partes principales: la parte celestial y la parte terrenal. En el primero encontramos enseñanzas filosóficas, estrategias de guerra, principios de moralidad y conducta shinobi. Es una inmersión en la mente del ninja, sus creencias, su forma de interpretar el mundo y a sí mismos. La segunda parte es práctica, técnica, detallada. Están las herramientas, los disfraces, los mapas de infiltración, los venenos, las fórmulas de pólvora, los métodos de espionaje e incluso instrucciones para manipular el clima y el terreno a favor de la misión. Esta estructura revela algo fascinante. El ninja no era solo un hacedor, sino también un pensador.
Antes de lanzar un shuriken, necesitaba comprender el entorno, el enemigo y el momento adecuado. La paciencia era un arma, el silencio, una táctica, el miedo, un aliado, y el Bansen Shukai sirve como guía para este viaje, una mezcla de tratado filosófico y manual de supervivencia. En las páginas de texto aprendemos cómo debe vestirse un shinobi para cada misión, cómo camuflar trampas, usar reflejos en el agua para monitorear a los guardias o esconderse en pequeños agujeros durante horas. Técnicas para desplazarse de noche, formas de escuchar conversaciones a distancia, sembrar rumores, escapar a través del humo. No se dejó nada al azar. Pero ¿qué hace que el Bansen Shukai aún más singular? Es su enfoque casi poético. Fujibayashi suele mezclar instrucciones con metáforas. Enseña, por ejemplo, que el ninja debe ser como el agua, adaptable, fluido, capaz de orientarse incluso en los espacios más estrechos. O como el fuego, rápido, destructivo, imposible de contener cuando se propaga con precisión. También hay secciones dedicadas a leer rostros, interpretar sueños y utilizar los 5 elementos de la naturaleza como base para el análisis táctico. Habla sobre el uso de las estrellas, la astrología china e incluso la observación del canto de los pájaros como herramienta para localizar enemigos. Es como si el universo entero fuera una extensión del arsenal Shinobi. No es difícil entender por qué este manual se mantuvo en secreto durante tanto tiempo. No era solo una serie de trucos, era una amenaza. Para el shogunato Tokugawa, que buscaba la estabilidad a cualquier precio, el Bansen Shukai representaba todo lo que no se podía controlar: astucia, subversión, resistencia silenciosa. Un ninja entrenado según este libro era una fuerza invisible y por tanto imposible de contener. Hoy, con la traducción y el estudio de este material por parte de historiadores y practicantes de ninjutsu modernos, el mundo finalmente puede comprender la complejidad y profundidad de este arte. Y más que eso, puedes aprender de ello, porque el Bansen Shukai no se trata solo de guerra, se trata de percepción, inteligencia, estrategia y sobre todo de cómo actuar cuando nadie mira. Si se temía la espada y se admiraba el shuriken, el verdadero terror de un ninja residía en algo que no se podía ver: su mente. Fue allí, en el silencio interior, donde nació la fuerza más letal de un shinobi. Y el Bansen Shukai no solo reconoce esto, enseña cómo moldear el pensamiento hasta convertirlo en un arma afilada, invisible y precisa. Desde los primeros capítulos, el manual refuerza que el ninja no puede dejarse dominar por las emociones. Miedo, ira, ansiedad, todos estos impulsos son tratados como enemigos internos que deben ser derrotados incluso antes de dar el primer paso de la misión. La lógica es clara. Quien está dominado por sus emociones renuncia a su posición, comete errores, revela debilidades. En el campo, un ninja necesita estar tranquilo como el agua y silencioso como el viento. Y esto no se aprende empuñando armas, sino sumergiéndose en uno mismo. Aquí es donde entran las enseñanzas de la meditación y el autocontrol. Técnicas de respiración profunda, concentración en un solo punto, visualización de escenarios. Todo ello formaba parte del entrenamiento psicológico, y una de las prácticas más intrigantes, descrita de manera destacada en Bansen Shukai y el Kuji-kiri, una secuencia de gestos manuales que simbolizaban elementos de la naturaleza y estados mentales. Más que misticismo, estos gestos sirvieron como anclas mentales, desencadenantes de la concentración y el enfoque absoluto. En medio del caos, el ninja selló sus dedos y realineó su mente. Pero la mente ninja fue más allá de la resistencia emocional. Estaba formada para el engaño. El shinobi fue entrenado para pensar como el enemigo, anticipar cada movimiento, inducir reacciones, manipular percepciones. Engañar al oponente no era solo un recurso, era una filosofía de acción. Nodo Bansen Shukai se describen cómo provocar miedo psicológico con ruidos falsos, pistas plantadas o mensajes simbólicos. La idea era simple: si el enemigo creía que lo estaban persiguiendo, él mismo cometería el error. Y el engaño no solo se aplicaba a los demás,
Se aplicaba a usted. El ninja incluso necesitaba convencer a su propio cuerpo de que él tenía el control. Resiste el hambre, el sueño, el dolor. En muchos reportajes aprendieron a reducir los latidos de su corazón, a fingir la muerte, a permanecer inmóviles durante horas como si fueran parte del entorno. Todo esto requería un control absoluto de la mente sobre el cuerpo. ¿El resultado? Un guerrero que no solo usó la fuerza, sino que creó el escenario donde la fuerza del enemigo se volvió irrelevante. Un maestro de lo invisible que entendió que la batalla comienza antes de la pelea y a veces termina antes de que nos demos cuenta. El Bansen Shukai revela que el ninja no era un mero ejecutor de órdenes, era un estratega mental, un arquitecto del silencio. Su mayor activo fue no tener que luchar nunca, y cuando lo hizo fue porque ya había vencido en su interior. Ser invisible no significaba desaparecer como por arte de magia, sino convertirse en parte del entorno, tan común e inofensivo a los ojos de los demás que nadie se atrevería a sospechar. Es en este punto que el Bansen Shukai revela la verdadera maestría de los ninjas, el arte de la infiltración. Más que entrar en castillos o atravesar muros, los shinobi aprendieron a cruzar personas, situaciones, mentalidades. Vivían entre sus enemigos como sombras vestidas de rutina. La base de la infiltración fue el disfraz. Pero quien piense que esto solo significaba cambiarse de ropa se equivoca. Fue un estudio completo de la persona a asumir. Un ninja podría pasar meses, incluso años, disfrazado de monje, artesano, campesino o incluso sirviente dentro de la fortaleza que algún día tendría que sabotear. El disfraz fue solo el primer paso. El comportamiento, los gestos, el acento regional, el vocabulario e incluso la forma de masticar la comida debían estar en perfecta armonía con el papel. Un pequeño error podría significar la muerte. El Bansen Shukai describe estas transformaciones en detalle. Enseña, por ejemplo, cómo debe actuar un shinobi al entrar en una aldea, desde qué palabras usar al saludar a un anciano hasta cómo escabullirse por las calles sin llamar la atención. Muestra cómo usar telas manchadas para parecer un campesino enfermo, cómo llevar herramientas simples para fingir ser un herrero ambulante e incluso cómo cojear deliberadamente para parecer inofensivo. El disfraz perfecto era aquel que hacía que el enemigo bajara completamente la guardia. Pero no siempre basta con engañar con las apariencias. A menudo, el ninja necesitaba estar donde no se le permitía y para ello dominaba el arte del movimiento invisible. Técnicas de escalada con ganchos silenciosos, uso de cuerdas ocultas, dominar el equilibrio para caminar por tejados sin ruido e incluso controlar la respiración para no ser detectado en pasillos cerrados. La noche era su aliada, pero incluso de día sabía moverse entre las sombras de los demás. El manual también enseña cómo mapear visualmente un entorno sin despertar sospechas. El shinobi entrenó su mirada periférica, su escucha atenta, y supo interpretar olores, corrientes de aire y sonidos apagados para deducir el número de guardias, la ubicación de habitaciones secretas o los momentos más vulnerables. En un castillo, todo se convertía en información: el ritmo de las patrullas, la textura de las paredes, el patrón de los ruidos. Era como descifrar un organismo vivo y luego saber exactamente dónde atacar o escapar. En muchos casos, los ninjas ni siquiera necesitaban realizar la misión con sus propias manos. Bastaba sembrar una duda, manipular a un aliado del enemigo o provocar un error que desencadenaría el caos interno. La infiltración, en este sentido, no fue solo física, fue psicológica. Se trataba de entrar en la estructura de poder y envenenarla desde dentro. Toda esta habilidad requería más que técnica, requería paciencia, la virtud de esperar el momento adecuado, aunque solo llegue semanas o meses después. Y cuando finalmente llegó, el golpe fue preciso y casi siempre invisible. En un mundo donde la regla era la confrontación directa, los ninjas siguieron otro camino, el de la astucia. Y en este camino, sus armas no fueron hechas solo para matar, sino para desequilibrar, desorientar, retrasar o escapar. El Bansen Shukai presenta un auténtico arsenal de instrumentos que, a primera vista,
podrían parecer sencillos, pero que en las manos adecuadas se convierten en recursos letales. Uno de los ejemplos más intrigantes es el makibishi, pequeños objetos de hierro en forma de estrella arrojados al suelo durante una fuga. Invisibles por la noche, perforaban los pies de sus perseguidores, ya fueran soldados o caballos. No eran armas de ataque directo, sino de ventaja estratégica. Con un solo movimiento, el ninja podría ralentizar a un enemigo o incluso evitar su captura. Otro punto a destacar es el kusarigama, quizás una de las armas más emblemáticas de los shinobi. Es una pequeña hoz unida a una cadena con un peso al final. Difícil de usar, pero casi imposible de enfrentar. Esta arma te permitía mantener la distancia, atrapar armas enemigas y asestar golpes desde ángulos inesperados. Nodo Bansen Shukai. Se describe con precisión su uso. Los movimientos circulares de la cadena servían para confundir, y la guadaña entraba como golpe final. Más conocidos por el público moderno, pero rara vez comprendidos en su función real, son los shuriken y kunai. Lejos de estar diseñadas para matar, estas espadas fueron lanzadas con el objetivo de herir, asustar o desviar la atención. En general, se aplicaron en secuencia y se dirigieron a partes sensibles del cuerpo, como manos, pies y cara. Mientras el enemigo reaccionaba, el ninja ya estaba fuera de su alcance. El uso de bombas de humo también se describe en el manual. Compuestos de polvo negro, ceniza, azufre y otros elementos eran arrojados a los enemigos ciegos durante preciosos segundos, lo suficiente como para escapar, cambiar de posición o lanzar un ataque sorpresa. En ambientes cerrados, como pasillos o habitaciones pequeñas, estos dispositivos tenían una eficacia casi mágica. El Bansen Shukai también enseña sobre armas improvisadas y camufladas, abanicos que esconden cuchillas, palos huecos llenos de veneno, cuerdas empapadas en sustancias inflamables. Cada objeto cotidiano podía convertirse en un arma, una filosofía que enseñaba que la fuerza del ninja residía en su capacidad de adaptarse y ser creativo. Más que llevar una espada, necesitaba saber cómo usar todo lo que tenía a su alrededor. Vale recordar que a pesar de dominar las armas de impacto y corte, los ninjas también eran expertos en venenos y pólvora. Algunas fórmulas detalladas en Bansen Shukai fueron diseñados no solo para matar, sino también para causar confusión, fiebre, alucinaciones o dolor temporal. El objetivo rara vez era una confrontación directa. El ninja no buscaba la gloria, buscaba efectividad. Con este arsenal oculto, los shinobi pudieron operar en misiones que desafiaban la lógica de los guerreros convencionales. Y la clave de todo esto era la discreción. El arma ideal era aquella que nadie veía hasta que era demasiado tarde. Más que espías y asesinos, los ninjas eran supervivientes. El Bansen Shukai no solo enseñó cómo ganar batallas, enseñó cómo mantenerse con vida en cualquier terreno, bajo cualquier condición. El arte de la supervivencia era una parte esencial del entrenamiento shinobi, y esto incluía mucho más que técnicas de combate. Era una filosofía de simbiosis con el medio ambiente, donde cada detalle del mundo que nos rodea podía ser un aliado o un peligro. El ninja necesitaba poder desaparecer tanto en un denso bosque como en una calle concurrida, y para ello se necesitaba algo más que un camuflaje. Se necesitaba una lectura sensible del territorio, un sonido ahogado, una brisa inusual, una huella reciente. Todo era información. El Bansen Shukai enseñó a reconocer estas señales con precisión casi instintiva, transformando el entorno en un mapa vivo que guiaba las decisiones en tiempo real. En la naturaleza, los shinobi fueron entrenados para resistir el frío de las montañas, la humedad de los pantanos, el calor sofocante de los valles. Sabía purificar el agua, identificar plantas comestibles, cazar pequeños animales y montar refugios improvisados. También dominaba técnicas de escalada y cruce de ríos con cuerdas o estructuras de bambú, además de crear senderos falsos para perder perseguidores. Cada movimiento se hizo con cuidado para no dejar rastros o, cuando fuera necesario, dejar exactamente los rastros que engañarían al enemigo. Pero la ciudad también era una jungla. En pueblos y castillos,
Los ninja necesitaban adaptar su presencia a una vida cotidiana que no era la suya. Aprendí a moverme entre mercados, observar patrones de movimiento, comprender la cultura local, los hábitos de los residentes, los momentos de oración o silencio. Una buena misión comenzó días antes, cuando los shinobi se mimetizaron con el entorno y comenzaron a dibujar mentalmente el tablero donde jugarían. También hubo entrenamiento físico y psicológico para soportar largos periodos sin comer ni dormir. Era común que los ninjas pasaran días comiendo solo pasteles de arroz secos escondidos en sus mangas o durmiendo en posiciones incómodas, listos para despertarse al menor ruido. El cuerpo estaba preparado para funcionar al límite y la mente para no sucumbir al cansancio. El Bansen Shukai muestra que el ninja era, sobre todo, adaptable. Donde un ejército veía obstáculos, veía oportunidades. Si el camino era empinado, súbelo. Si era estrecho, se arrastraba. Si estuvo expuesto, esperó. El medio ambiente no era un enemigo al que había que derrotar. Era una herramienta que había que utilizar con prudencia. Infiltrarse fue solo el comienzo. Cuando un ninja entró en el dominio del enemigo, comenzó el verdadero juego. El espionaje y el sabotaje no eran solo funciones, eran especialidades refinadas con precisión casi quirúrgica. Y el Bansen Shukai sirve como testimonio detallado de cómo se concibieron, ejecutaron y completaron estas operaciones, casi siempre sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido. Espiar no se trataba solo de escuchar conversaciones detrás de puertas. Fue un proceso minucioso que comenzó con la recopilación de pequeños datos y poco a poco se transformó en un mosaico estratégico. Un ninja observó los cambios de guardia, identificó los puntos ciegos en las patrullas, comprendió los hábitos de los comandantes e incluso el estado emocional de los soldados. Cada detalle se almacenó con precisión, porque la misión no era solo invadir, era comprender el funcionamiento interno de una estructura enemiga con tanta claridad como quien la comandaba. El Bansen Shukai describe diferentes formas de recopilar información, desde utilizar espejos para reflejar imágenes sin que nadie se dé cuenta, hasta enviar mensajes codificados con objetos comunes, como abanicos, trozos de tela o figuras geométricas dibujadas en el suelo. Algunas técnicas implicaban enviar informantes encubiertos semanas antes de la misión, haciéndose pasar por empleados, vendedores o incluso artistas, ganándose la confianza y allanando el camino para la llegada del agente principal. El sabotaje, por otra parte, era un arte arriesgado pero devastador. El manual muestra cómo iniciar pequeños incendios en puntos estratégicos de un castillo podría obligar a la evacuación de tropas enteras, o cómo la contaminación de pozos y almacenes de alimentos creó el caos sin necesidad de un solo golpe de espada. Se colocaron bombas rudimentarias en las puertas que combinaban pólvora y trampas mecánicas y explotaron en momentos precisamente planificados, abriendo el paso a los ejércitos aliados. Muchos ninjas ni siquiera necesitaban entrar en combate. Todo lo que tenías que hacer era abrir la puerta correcta, provocar la distracción adecuada o encender la llama en el momento adecuado. El daño vino después. Algunos se han convertido en expertos en crear divisiones internas entre los líderes de un castillo, difundir rumores, colocar cartas falsas o generar desconfianza entre los aliados. La guerra psicológica era tan poderosa como la guerra física y a menudo más eficiente. Hay informes de misiones en las que los ninjas entraban en fortalezas disfrazados de cocineros, cuidadores o músicos. Pasaron días dentro del castillo simplemente observando, hasta que actuaron con precisión quirúrgica. Envenenaron una comida, abrieron una puerta por la noche o simplemente desaparecieron con información vital. Algunos fueron enviados a eliminar un solo objetivo e incluso después de la misión permanecieron encubiertos para seguir recopilando datos. Estas operaciones requerían más que habilidad, requerían sangre fría, paciencia y un dominio absoluto del tiempo y el espacio. El ninja necesitaba saber exactamente cuándo actuar y quizás lo más importante, cuándo no actuar, porque la misión perfecta era la que parecía un accidente, o mejor dicho, el que nadie se dio cuenta que había sucedido. Y detrás de todo esto había un código,
Una forma de pensar que no siempre fue comprendida ni aceptada, pero que guió cada acción de estos guerreros silenciosos. En el próximo capítulo profundizaremos en lo que realmente impulsó a estos hombres y mujeres, el enigmático código de conducta Shinobi. Mucho se habla del Bushido, el famoso código de honor samurái. Coraje, lealtad, sacrificio, un camino encaminado a la gloria y a la muerte con dignidad. Pero los ninjas siguieron otro camino, mucho menos visible e infinitamente más complejo. No buscaban reconocimiento, buscaban resultados. No obedecían reglas inmutables, sino principios moldeados por la supervivencia. El Bansen Shukai revela que los shinobi tenían su propio código, silencioso, práctico y a menudo incomprendido. Este código, rara vez nombrado directamente, se transmite entre líneas del manual. Está presente en la forma en que el ninja debe actuar ante el fracaso, en cómo debe afrontar la muerte, en cómo debe preservar el conocimiento por encima de todo. A diferencia de los samuráis, los shinobi no buscaban morir con honor, sino vivir con un propósito. La muerte solo era aceptable cuando era inevitable o estratégica. La misión siempre fue lo primero, más importante que el ego, la gloria o la memoria. No Bansen Shukai, hay pasajes que indican un valor muy alto a la adaptación y la inteligencia emocional. El ninja ideal es aquel que comprende las limitaciones del mundo, reconoce los peligros invisibles y actúa con cálculo, no con pasión. La lealtad existe, pero es flexible. Un shinobi podría cambiar de bando, asumir nuevas identidades, engañar incluso a quienes lo contrataron, si eso significara cumplir su mayor objetivo. La compasión también aparece de maneras inesperadas. En algunas instrucciones, se instruye al ninja para que evite muertes innecesarias, utilice métodos no letales cuando sea posible e incluso proteja a los civiles que desconocen el conflicto. La crueldad gratuita no era parte del camino shinobi. La atención se centró siempre en la eficiencia, y la violencia excesiva podía ser un signo de desequilibrio. La espiritualidad, aunque discreta, también está presente. El uso de elementos, los gestos de Kuji-kiri, la conexión con la naturaleza y los momentos de meditación revelan una filosofía que une lo físico y lo invisible. El ninja es al mismo tiempo parte de la tierra y del viento. Observa el mundo en silencio, actúa con ligereza y desaparece como si nunca hubiera estado allí. Este código no fue escrito con tinta, se aprobó con entrenamiento, miradas y silencio. Y quizás por eso sobrevivió incluso en tiempos en que se quemaban libros y se olvidaban los nombres. Porque al final del día, el verdadero legado ninja no está solo en el Bansen Shukai, pero en una forma de vivir y ganar que se extiende a lo largo de los siglos. Después de atravesar los secretos de Bansen Shukai, entendemos que los ninjas no eran solo guerreros de las sombras, eran eruditos de la mente humana, maestros de la percepción y estrategas de la invisibilidad. Cada página del manual revela algo mucho más grande que trucos de combate. Muestra una filosofía de acción centrada en la inteligencia, la paciencia y el poder silencioso de la observación. En una época en la que el mundo estaba gobernado por la fuerza bruta, los shinobi demostraron que hay otras formas de ganar, que controlar el entorno, predecir al enemigo, comprender las debilidades del otro y las propias, puede ser mucho más poderoso que levantar una espada. Demuestran que a veces la guerra más importante es la que libramos dentro de nosotros mismos. Y quizás por eso, incluso después de siglos de persecución, mitos y distorsiones, la fascinación por los ninjas sigue tan viva. Porque en el fondo todos nos sentimos atraídos por este arquetipo del observador silencioso, lo que ve, lo que nadie ve, aquel que se mueve con precisión, habla solo cuando es necesario y sabe que el verdadero poder reside en hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. El Bansen Shukai es más que un manual de combate, es una forma de pensar, una invitación a la plena conciencia en cada gesto, a la atención al detalle, al autocontrol ante el caos. Y quizás esta sea la lección más valiosa que nos deja, que la verdadera fuerza no está en lo que mostramos, sino en lo que sabemos y elegimos cuándo y cómo usarlo. En el mundo actual, tan ruidoso, tan vertiginoso, tan expuesto,
El espíritu ninja parece más necesario que nunca. En una época en la que todo el mundo quiere ser visto, las enseñanzas de los shinobi nos recuerdan el valor de observar. En una era de reacciones impulsivas, nos enseñan a esperar el momento adecuado. Y en un mundo donde la apariencia vale más que la esencia, los ninjas nos muestran que lo invisible puede, de hecho, ser lo más poderoso. Ahora que has recorrido este camino conmigo, te invito a pensar, ¿cuál de estos principios puedes aplicar en tu vida diaria? ¿Qué puede enseñarte el silencio? ¿Qué puedes notar cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar? ¿Necesitas ser un guerrero para ser estratégico? ¿O el arte del ninjutsu está, hoy en día, en cómo llevas tu vida, tus decisiones y tus relaciones? Si esta historia te provocó, si te hizo ver a los ninjas con otros ojos, o tal vez verte a ti mismo de una manera nueva, entonces comparte este video. Etiqueta a ese amigo que ama la cultura japonesa, que le fascinan las estrategias o que busca formas de fortalecerse sin tener que gritar. Deja tu comentario abajo. ¿Qué técnica Bansen Shukai te sorprendió más? ¿Qué parte de la filosofía Shinobi te resonó más? Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias como esta por venir, y en el siguiente video nos sumergiremos en una rivalidad legendaria, la guerra secreta entre los clanes Iga y Koga, donde los propios ninjas se enfrentaron en las sombras para dominar las redes de espionaje del Japón feudal. Es un capítulo aparte en la historia ninja y te garantizo que no querrás perdértelo. Gracias por seguir este viaje hasta ahora. Que las enseñanzas de los antiguos shinobi te inspiren a mirar el mundo con más atención, a actuar más sabiamente y tal vez a ganar tus propias batallas en las sombras, con la elegancia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, incluso si nadie se da cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, las mayores victorias son aquellas que nadie ve que suceden.